de Susana Martín Gijón, que nos viene a presentar su novela Progenie, que salió creo que a primeros de este año. Sí. Que, bueno, que nada, llegó la tercera edición, llegó el coronavirus, la paró, pero bueno, ahora vamos a empezar hacia la cuarta edición y hacia conseguir nuevos lectores. Susana nació en Sevilla en el año 81 y es una autora que tiene largo recorrido. Es decir, hay una cosa que me interesa mucho preguntarle, su trabajo con las trilogías. Hoy comentábamos que hacer un proyecto de 2 libros no funciona, aquí tenemos que ir 1, 3 o 4, y realmente es una autora de largo recorrido que incluso ya estuvo en otras ediciones del Festival de Gijón y que agradecemos muchísimo que cuente con nosotros. Susana, bienvenida al festival. Gracias. Estoy encantada de estar aquí de nuevo y además en esta edición tan especial, que yo creo que es muy diferente, pero para mí es una de las mejores por todo lo que supone, ¿no? De haberse lanzado, de este arrojo, esta valentía, este entusiasmo, sobre todo pues que la gente de Gijón también lo apoye como lo estáis haciendo. Ayer llegaba y nada más llegar venía así a pistear un poco, a ver las librerías, me iba a meter, me pararon, no, disculpe, hay una cola ahí, y había una cola muy larga, y me fui la última, y dije, bien, una cola para comprar libros, esto es Gijón, esto es la Semana Negra, bien, me siento en casa. Genial. Susana, una cosa, tú tenías ya un personaje, una policía que trabajaba en Mérida. ¿Por qué cambiaste de policía? Ya tenías 2 trilogías con esa protagonista, una protagonista que encajaba mucho con los lectores. ¿Por qué en un momento determinado, no sé si definitivamente decides dejarlo y cambiar a otra policía, otra ciudad, otra policía? ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, siempre digo que no lo he dejado del todo porque me matan mis lectores. Bueno. No, quiero volver con Anika Kaunda en algún momento. Es una policía de origen namibio, pero afincada allí en Mérida, que es donde yo resido, y tiene 2 trilogías, como bien dices, Carlos. Una metafictiva, más casi de bolsillo, ¿no? Libritos de bolsillo, y otra pues un poco más como esto ya de novela, ¿no? De 400 páginas. Pero eran muchos años con Anika. Yo creo que Anika ya estaba un poco cansada de mí, yo de ella, necesitábamos, ¿no? Como un poco de distancia. Y me apetecía meterme con nuevos personajes. Creo que es bonito el seguir muchos años con los mismos personajes, poder seguir su evolución, cómo crecen, cómo se desarrollan psicológica, emocionalmente, ¿no? Todo ese arco del personaje, pero que lo vives casi como si fuera alguien de tu familia, ¿no? Pero también llega un momento en el que te apetece empezar de cero con nuevas amistades, vamos a decir. Y esta nueva amistad, esta nueva amiga es Camino Vargas, que es la jefa accidental del grupo de homicidios en Sevilla. Para la historia que quería contar también necesitaba un personaje muy diferente de Anika y me viene muy bien la forma de ser de Camino, que es todo lo contrario a convencional, una persona un poco fuera de la norma, poco afectiva y fuera de la norma en todos los sentidos, ¿no? También en el que es el foco de atención de la novela del que ahora hablaremos. He pensado, ¿habrá algún momento, alguna novela que se crucen Anika y Camino? A mí me gustaría, porque soy muy de mezclar personajes, me gusta mucho, pero sí, yo creo que en algún momento las liaré, en alguna trama tendrán que coincidir y ponerse de acuerdo, y son muy diferentes, ¿eh? Son mis 2 protas principales, ¿no? Pero son muy diferentes entre ellas, así que se liará seguro. Es decir, tú naciste en Sevilla, pero ¿desde cuándo estás viviendo en Mérida? Bueno, en Extremadura desde siempre, en realidad. Nací en Sevilla por casualidades estas de la vida, porque la familia de mi madre sí que vive allí. Iba en los veranos, en esas olas de calor que aquí no se conocen, Gijón por lo que veo, porque he bajado 20 grados, ¿no? Al subir hacia el norte he bajado 20 grados de golpe. Pero yo iba a los veranos a visitar a mi abuela en esas olas de calor como la que se ambienta, ¿no? La novela, que es todo
los días, los peores días de julio de una de estas olas que vienen y te aplastan. Yo iba allí los veranos, pero realmente pasé 3 o 4 meses en Sevilla y luego ya me trasladé a Extremadura, que es de donde me siento, aunque sí que tengo una partecita andaluza o sevillana, ¿no? Y pues yo te quería preguntar sobre los escenarios de las novelas, es decir, por un lado, si te ha costado mucho ambientarla en Sevilla, que aunque es tu ciudad, pues no vives, y luego ese aspecto que esta mañana comentábamos de lo bueno que es buscar nuevos escenarios, nuevas ciudades, que no solo son lugares donde pasan las cosas, sino que es cómo se relaciona la gente, cómo vive alguien en Sevilla, en Mérida, en Barcelona o en Gijón. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, con la primera saga, La extremeña, además es que tenía ese empeño personal. Quería situar Extremadura en el mapa del noir, que había, bueno, prácticamente no había novelas, ¿no?, en esta comunidad. Entonces, además es que es lo que tú dices, no es muy diferente porque nos vamos a una zona periférica, a pequeñas poblaciones. Yo viajábamos, ¿no?, a través de las páginas, pues por Mérida, pero por poblaciones chiquititas, Calamonte, Montijo, Torremejía, ¿no?, aquella de la familia de Pascual Duarte de Cela, pues también nos vamos a ir con unos crímenes en la actualidad. Entonces son poblaciones en muchas ocasiones de 2.000 o 3.000 personas en las que las realidades pues son muy diferentes, ¿no?, cuando se perpetra un crimen. Y yo quería jugar con eso, quería mostrar la Extremadura real y eso, me he centrado mucho en lo periférico, en lo rural, y me apetecía un cambio. Y yo creía que Sevilla era muy buen escenario, primero por razones personales, ¿no?, lo que hemos hablado, la conozco bien y me sentía un poquito parte, entonces era un poco lo natural, pero también porque me daba cuenta de que estaba casi sin explotar en este mapa de la novela negra que tú y yo hablábamos, ¿no?, que en sus inicios parecía que solamente estaba en Estados Unidos, luego también hubo el boom de los países nórdicos y por fin la novela negra española tiene mucha fuerza, tiene mucho peso, pero hay ciudades que están mucho más representadas como Madrid o Barcelona, y Sevilla, siendo también una gran ciudad con unas diferencias sociales entre barrios brutales, porque además en el podium de los 10 la clasificación, digamos, de los 10 barrios más pobres de España, puede haber como 6, no recuerdo ahora mismo el número, pero 6 mínimo de Sevilla, ¿no? Entonces, esa diferencia tan brutal entre zonas de, yo qué sé, de Triana mismo, con las letanías, con las famosas 3000, con los pajaritos, pues la verdad es que para la novela que nosotros escribimos, ¿no?, para lo que queremos contar, da un juego terrible. Y luego pues toda la parte de Sevilla, ¿no?, de la gastronomía, del patrimonio, de la gracia y el humor de los sevillanos, pues me parecía que daba mucho juego, y la verdad es que me alegro, me lo he pasado muy bien con esta novela y de hecho sigo con Sevilla y con Camino de momento. Antes de empezar ya un poco a hacerte un poco de forenses de progenie, me ha parecido muy curioso esos ejercicios metaliterarios muy negros que haces en 2 novelas, que son Pensión Salamanca y Destino Gijón, que los ambientas tanto en el Congreso de Novela Negra que es Salamanca, como en la Semana Negra de Gijón. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué querías buscar cuando lo hacías, cuando los ambientabas en esos momentos de...? Pues un poco experimentar. Es verdad que apenas he salido del territorio, este territorio nuestro, ¿no?, de thriller, novela negra, novela policíaca, pero dentro de eso sí que me gusta mucho experimentar. Tengo otra novela, Náufragos, en la que eres tú o sea, es el lector o la lectora quien tiene que resolver, que encajar todas las piezas y llegar a la conclusión final. No va a venir una inspectora de policía, como el caso de Progenia, a juntarle las piezas, ¿no? Lo tiene que hacer el lector y será él quien decida. Y en el caso de Pensión Salamanca, Destino Gijón, y luego hay otra que es Expediente Medellín, porque el mismo año tuve la suerte de ir a la Feria del Libro de Medellín en Colombia y dije, bueno, he hecho una en Salamanca, otra en Gijón, ahora toca Medellín. Encima era la época esta de Narcos, ¿no?, que salía en Netflix, que estaba allí puesto en la Puerta del Sol gigante, y dije, esto tengo que contarlo, porque además viví una realidad muy diferente en Medellín a la que han pasado muchos años, ¿no? Pero es uno de esos sitios que tiene la etiqueta, mucho prejuicio, y yo quería contar
desde luego un territorio que va muy bien para este tipo de novelas, pero también quería contar la otra parte, ¿no? La amable, la de gente que se esfuerza por superar las desigualdades. Entonces seguí con el jueguito metafictivo hasta Expediente Medellín. Luego ya dije que me salía de esa parte de la novela, que yo aquí atrás, que se está más segura, que se está más cómoda detrás del ordenador, y le dejaba a Anika y a Camino estas cuestiones. Bueno, empezó como un juego, como un diario en el Congreso de Novela Negra, Novela y Cine Negro de Salamanca. Yo soy muy de escribir diarios donde quiera que voy para mí, y estaba, pues yo creo que lo que nos pasa a todos en estos festivales, que estamos constantemente hablando con compañeros y tenemos la mente en ebullición constante. Y en ese diario de repente se me cruzó un crimen, y en la propia pensión en la que estaba no supe qué hacer, me asusté muchísimo porque claro, una cosa es tejer asesinatos en papel, que ahí puede ser todo lo truculenta que quiera, pero otra cosa es verlo, ¿no? Entonces yo llamaba a Anika para que me ayudara porque era la única policía que conocía. Anika, lógicamente, no sabía quién era yo, porque si supiera quién era yo, sabría que ella no era de carne y hueso y eso no nos lo podíamos permitir. Entonces así surgió como una broma. Hay mucho humor en estas novelitas, en Progenie un poco también, y fue bien, era casi una broma, era un relato que se transformó yo le dije a mi editorial, bueno, lo podemos sacar en formato digital. No, pero tenemos una colección de bolsillos, realmente de bolsillos, o sea, es así que te cabe en un bolsillo, y va muy bien. Y bueno, pues la broma siguió. Ese mismo año vine a Gijón, además por primera vez al festival, que también, como digo, pues me marcó mucho este festival maravilloso. Presenté Vino y Pólvora y de ahí surgió Destino Gijón, en el que cuento mis vivencias aquí, pero en el que también pues se cruza un detective hardboiled muy asturiano, pero un poco pasado de rosca ya, y Anika, en fin, pues es una forma de divertirse, ¿no? Al final tenemos que disfrutar lo que hacemos porque yo creo que es la única manera de seguir en esto y porque también los lectores lo notan. Y si tú sonríes escribiendo, el lector va a sonreír también leyendo. O sea, que dentro de poco es probable que tengamos un Destino o Expediente mexicano. Puede ser, si realmente... Si vas, si vuelves... Si realmente sí, porque hay un congreso o un festival previsto para México en noviembre en una antigua cárcel de mujeres, Huellas del Crimen, que por lo visto es espectacular, pero claro, yo no sé, porque de momento no podemos ni volar, así que el organizador está ahí también, está tan valiente como Gijón, intentando mantenerlo a toda costa, y si se mantiene yo querré ir, pero no sabemos, es lo que saldrá de allí. Bueno, tú ten el teléfono abierto, por si acaso tenemos que ir a rescatarte. Siempre. Oye, una cosa, has comentado antes también lo del juego y te lo he oído en otras ocasiones, escribir como un juego y leer como un juego, me parece que ese aspecto lúdico creo que es muy interesante y creo que es verdad que el lector lo siente, ¿no? O sea, tú realmente... Esa idea de que escribir es pasarlo fatal y que es esto, o realmente ¿cómo vives el proceso de creación? ¿Te diviertes? ¿Intentas siempre sorprenderte a ti misma o eres más severa con la construcción? Yo me dejo llevar bastante, me parece que es como más disfruto. Sé que si escaletara, si lo planificara todo mucho, ahorraría tiempo, que es de lo que escaseamos tantas veces, pero creo que no me lo pasaría tan bien. Enseguida me quiero lanzar. Además es que digo, venga, Susana, un poco, vamos a hacer un mínimo esquema. Y ya me viene una idea y necesito irme al teclado y escribirla. Sí, en ese sentido, a ver, hay que ser muy perseverante, muy perfeccionista, echar muchas horas, pero que te lo estés pasando bien, ¿no? Porque ya bastante, aunque tenemos un halo de otra cosa, pero realmente tenemos los escritores una situación, en la gran mayoría de los casos, bastante precaria, bastante difícil lo tenemos para salir adelante, poder vivir contando historias, ¿no? De lo que hacemos, de aquello en lo que nos esforzamos y en lo que estamos queriendo mejorar constantemente, bastante difícil es como para no disfrutarlo, ¿no? Si no lo disfruto, apaga y vámonos, me vuelvo a mi oficina o en fin, me realizo de otra manera. Entonces sí, lo pongo por delante y además creo eso, ¿no? Que si yo disfruto, seguro que el lector también va a disfrutar, pero si lo estoy haciendo sin ganas, dudo que yo pueda sacar algo bueno de ahí. Bueno, entramos ya en Progenie. En principio es una novela que empiezas muchas cosas, ¿no? Empiezas personajes, empiezas ciudad,
es un tema muy concreto, es decir, el tema que tratas en la novela es un tema que evidentemente has elegido, no es algo que te hayas... Es decir, que tiene un objetivo. ¿Cómo empezó todo? Es decir, tenías un tema del que querías hablar, tenías un personaje que querías buscar, y ¿en qué momento dices, mira, yo creo que tiro por aquí? Tenía el tema, se me había metido en la cabeza el tema, que esto me pasa mucho, me ha pasado con la siguiente, que también está allá, y yo quería abordarlo. Para mí el tema es fundamental en la historia. Hay gente que le da prioridad a la trama, ¿no?, o a otros aspectos. Yo siempre... para mí es muy importante la parte del compromiso social del escritor, ¿no?, la herramienta que tenemos de, bueno, transformación social igual es muy osado decir, ¿no?, pero por lo menos de visibilización de las injusticias, de lo que no nos gusta, y lo abordo en todas las novelas, en algunas casi demasiado, ¿no? En las primeras quería hablar de todo, desde memoria histórica hasta discriminación por género o yo qué sé qué, y luego poco a poco pues ya voy eligiendo mis temas, y en este era muy concreto, eran las maternidades y no maternidades, todo lo que pasa que no está en color de rosa en las clínicas de reproducción asistida, o podría llegar a pasar, ¿no?, que es con lo que nos metemos en la novela, y a partir de ahí nace la historia. La historia parte de una mujer que sufre un accidente. A Camino Vargas la llaman en mitad de la noche porque ha habido un accidente, han atropellado a una mujer, y cuando llega resulta que, bueno, ha sido un atropello deliberado, se ve claramente porque han pasado 3 veces por encima, pero es que además tiene un chupete en la boca. Entonces ya con esto se disparan todas las alarmas, ¿no? ¿Qué hace esta señora con un chupete en la boca? ¿Es una firma del asesino? Y si es una firma, o sea, ¿por qué? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Va a haber más muertes? ¿Qué implica? Y a partir de ahí se lanza, ¿no? Se lanza toda la trama. Camino se va a ver en apuro, se va a enfrentar a un mundo, precisamente de las maternidades, que desconoce, no solo desconoce, sino que además no entiende, porque es una de esas mujeres, de tantas mujeres, aunque poco visibles también, que no quieren tener hijos, nunca han querido, no porque no se les haya dado la situación, sino porque realmente no han querido, y no entienden el anhelo de otras mujeres a costa de su salud, a costa de hipotecarse para siempre, bueno, a todos los niveles, ¿no?, económico, pero emocional, etcétera. Entonces va a tener que confrontar una mirada muy diferente, y eso me permite ahondar un poco en la sociedad que tenemos hoy en día, cómo consideramos los modelos de familia, las conciliaciones, las opciones de vida. Por ahí va un poco el terreno así más social de la novela. Sí, y también lo comentábamos, el personaje, por ejemplo, me parece que es muy interesante, porque sí que es verdad que es un personaje que, como has comentado muchas veces, es un personaje que empatiza poco, que parece que es bastante... que se va a llevar mal con los de arriba, con los de abajo, le va a dar igual, pero sin embargo es un personaje que tú... el lector sí que empatiza, porque es un personaje que asume un poco su condición de fallible, ¿no? Es un personaje que se acepta como es y eso, y me parece que es un hallazgo del libro, claramente. ¿Cómo es Camino? Pues Camino es una tía un poco singular en ese sentido, ¿no? Muy independiente, poco empática, poco afectiva. Bueno, hay a quien le cae bien, ¿no? Y por eso mismo, porque bueno, es una persona real, ¿no? Incluso parece de carne y hueso, ¿no? Pero detrás de ella, a mí me produce mucha ternura cuando algún lector me habla de ella como si existiera, ¿no? Porque eso significa que ha llegado. Es que luego te ayudan a investigar casos. Es que yo creo que al final la gente se cree que es verdad, que existe. Sí, eso es muy bonito, porque yo también realmente hablo de ellos como si fueran parte de mi familia, ¿no? Como si existieran. Y entonces, ¿por dónde íbamos? No, el personaje, un poco, porque... O sea, cómo lo has diseñado y si tienes esa sensación de que conecta con la gente porque es imperfecta, de cierta manera. Sí, yo creo que sí. Hay quien me dice, lo comentábamos esta mañana, hay quien me dice que no es... que le ha caído que le ha costado empatizar con ella precisamente porque no es empática y esperaba algo así, y esperaba más de ella en ese sentido, más sensibilidad. Y yo defiendo, bueno, pero es que siempre se nos presupone una sensibilidad y una empatía a las mujeres que no siempre tenemos, ¿no? Eso también es como una etiqueta, vamos a quitárnoslo. Esta señora es muy bruta, y ya está, es muy bruta, no se anda con tonterías, dice a cada uno lo que primero que se le pasa por la cabeza, y de hecho es su subalterno, Pascual,
que es un tío alto de 2 metros, de unos 2 metros, muy grandote, con un bigotito así como de los de antes, de familia castrense, que parece así muy formal y tal, pero luego es el empático, el que sensibiliza, el que va calmando, va diciendo por aquí no camino, le pega un codazo cuando se va de la lengua o afronta los momentos difíciles, ¿no? Como es decirle a un familiar pues, que ha fallecido eso, un ser querido. Y ella en ese sentido, bueno, pues le faltan esas habilidades, pero se hace cargo. Ella se hace cargo, le apasiona su trabajo, disfruta mucho con su trabajo, pero también sabe cortar. No es de estos protagonistas que ya no come, no duerme y todo es pum, 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 pum. Y dices, ¿cuándo duerme esta persona? ¿No? Desde que empieza un caso hasta que acaba, todos están con las ojeras hasta aquí. Y a mí que me gusta tanto dormir, que sufro mucho con ese tipo de novelas. Digo, por favor, que duerma 4 horas, aunque sea. Sí, Camino sabe desconectar, se va a bailar salsa, hace su vida, tiene un terrario con hormigas, porque es todo su nivel afectivo es lo que le permite, pero a las que cuida muchísimo, que le reflejan una visión de la vida de la que ella carece, porque como va tanto a su bola, vamos a decir, ve la estructura de las hormiguitas, todas a una, digamos como una visión más occidental versus oriental, ¿no? El conjunto o la individualidad. Y a ella como es tan individualista en muchos sentidos, el ver que trabajando como equipo, como conjunto funciona, pues también le equilibra su visión del mundo. Y ahora que es jefa del grupo de homicidios, porque le ha tocado por una situación transitoria accidental de la vida, pues tiene que entender a su equipo y tiene que pensar un poco como una hormiguita de vez en cuando. Una cosa ya para terminar, bueno, es algo que creo que sale en la novela y que yo también estoy muy de acuerdo, que son libros que tienes claro que tienen que competir con series, con otros tipos de trabajos culturales, ¿no? Me interesa mucho porque tu literatura es muy rápida, es muy clara, engancha mucho, incluso tiene lo de la primera frase, es decir, que sea como una entradilla. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento decides? Porque en el fondo es como un anzuelo, claro, que dices, bueno, pues me lo voy a leer porque a ver qué es. Sí, es así, pero realmente no lo pensé así. La verdad, la realidad es tan tonta como que yo quería ponerle un título a cada capítulo, aunque sean algunos capítulos de un folio o dos, y por no pararme, cuando una balanzada, pues cogía la primera frase del capítulo y seguía escribiendo. Y luego me di cuenta de que eso, bueno, pues era un sistema que funcionaba, que además, cierto, mucha gente me lo ha dicho, es que voy a parar, por una parte dice, un capítulo más, porque total, es una hoja o dos, pero es que por otra, dice, bueno, pues lo leo aquí. Y mucha gente es verdad que lee el título del siguiente y se para, y es que ya te has metido y sigue. Entonces resultó una buena técnica para que el lector no pueda parar de leer, que al final era lo que yo quería también, ¿no? Aparte del contenido social, etcétera, pues una trama trepidante que digas, lo acabó en 3 días, que luego dices, joder, con lo que nos cuesta escribirlo, lees más despacio, pero también te gusta. Podría ser al revés, ¿no? O sea, podríamos escribirlo en 3 días y sí, que ¿verdad? se lo leyes en un año. Sí, no estaría mal. Bueno, ya tenemos que acabar, pero si no nos van a poner un chupete en la boca y nos van a matar. Si nos callan. El título de la siguiente y más o menos ¿cuándo crees que la tendremos? La siguiente es Especie, esta es Progenie, pues la siguiente es Especie. Si en esta me centro en el tema de las maternidades, en la otra es la forma en que tratamos a los animales, que es un tema que también me interesa mucho y que da juego. Vamos a volver a Sevilla, vamos a volver con Camino, y entre enero y febrero de 2021, a principios de 2021, del año que viene será. Pues nada, muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a todos. Un honor que me hayas presentado, ¿eh? Estoy muy feliz de estar aquí y de este buen ratito también. Pues nada, muchas gracias, Susana. A vosotros.